Ayer estuvo Sergio presentando a María José Alemán una presentación y un diálogo interesantísimo que espero que hoy Carmen Delia también aproveche ese elemento interesante de este autor. Lo vamos a escuchar. Muchas gracias de nuevo y bienvenido Sergio Barreto, que anoche nos entusiasmó escuchar cómo conversaba con María José Alemán. Y bueno, pues una reseña, aunque muy joven, pero una trayectoria que ya verán, como no desaprovecha el tiempo. Sergio Barreto pues nace en el año 84, ha publicado el poemario Los Centinelas en el año 2011. En 2013 participó en las lecturas dedicadas al Día de las Letras Canarias, promovido esa actividad por la Fundación Mafre, y es entonces cuando da a conocer su poemario Sangre de Eclipse, en el año 2013 también. Ha obtenido los premios Emeterio Gutiérrez Albelo en el año 2012, Libro del Observatorio, el premio Benito Pérez Armas con su novela Versus en el año 2015, recibe también el premio Laguna del Duero de Valladolid en el año 2016 por el poema Roma no es bella. Entre 2013 y 2015 fue coordinador del área de literatura del tan necesariamente recurrente Centro de Irradiación Cultural en La Laguna, que es el Ateneo de La Laguna. En 2014 presentó en el Instituto de Estudios Canarios, junto a Carlos Eduardo Pinto y a Andrés Sánchez Robaina, la obra poética de Manuel González Sosa, cuyo título era y es A pesar de los vientos. Fue miembro del comité de redacción de la revista digital de arte y pensamiento Piedra y Cielo. Ha sido columnista de La Opinión de Tenerife entre 2016 y 2018. Ha reseñado obras y exposiciones para la memoria anual del TEA, del Tenerife Espacio de las Artes. Ha participado en el 4º Congreso de Poesía Canaria en el Ateneo de La Laguna, en el 9º Encuentro Bienal de Arte de Lanzarote, dedicado a Agustín Espinosa, en la antología de poesía Pescadores de Letras de la Fundación Guanarteme en el año pasado, y en el libro conjunto Arca, de editorial Pampalino. Ha coordinado pues, muy recientemente para el Festival Internacional de Documentales Miradas Doc. Ahí se encontraban seguro Óscar Bacallado y Sergio Barreto en Guía de Isora, en el Festival Miradas Doc. En este caso la tarea de Sergio Barreto fue la del boletín diario que se denomina El Mirador. Ha colaborado con poemas para la revista de poesía Nayagua de la Fundación José Hierro este mismo año. Ha participado en el programa de actividades literarios en centros públicos de enseñanza secundaria denominados Encuentros Literarios y ¿Por qué leen los clásicos?, promovidos por el Ministerio de Cultura en este mismo año. Y bueno, ¿y por qué hay que leer los clásicos? ¿Por qué hay que leer los clásicos? Bueno, pues porque son el alma de la civilización, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, debo expresar, bueno, ¿por qué leer los clásicos? Creo que ahora viene a colación la respuesta. En primer lugar debo expresar mi fascinación y respeto por las 3 figuras tutelares de este evento, que han sido Falele, Martinón y Pepe Arteaga. Las 3 charlas inaugurales resultaron, a mi modo de entender, tan nutritivas como reveladoras. El barrido o escaneo sobre los 3 géneros, narrativa, poesía y teatro, resolvió con magistral solvencia mis dudas sobre este evento. Gracias por haberme demostrado que La Laguna tiene bases y procesos lo bastante sólidos como para poseer una tradición propia. Bueno, ¿por qué leer a los clásicos, no? Pues creo que se puede sustraer, ¿no?, como de esa arqueología. Martin Heidegger dijo que la idea del lenguaje como instrumento de información es hoy una cuestión de extrema urgencia. La relación del hombre con el lenguaje está experimentando una transformación cuyas consecuencias no estamos preparados para afrontar. Todo esto es de Heidegger.
debemos reconocer que el lenguaje cotidiano aparece como un medio de comunicación, pero hay otras relaciones, además de las cotidianas. En esto, el filósofo alemán entronca con Goethe al recordarnos que la relación profunda con el lenguaje es la poesía. Y hoy, como acción de resistencia contra esos cambios del lenguaje, tan vigentes como hace 6 décadas, que no sondean hacia lo profundo, sino que tantean la superficie hasta generar sensacionalismo y estupideces narcisistas, me centraré en la poesía, en lo que yo he escrito de poesía. Poco tiempo quizá para estar elaborando una enorme, pues, total mi interés es sobre la prosa periodística o el activismo político de los periódicos, o la narrativa, el relato. Bueno, yo hoy me voy a centrar un poco más en la poesía. Aunque antes, bueno, con el permiso de Carmen Delia, pues haré algunas consideraciones éticas de lo que considero cultura, pero si me quieres comentar. Adelante, que además es un placer escuchar un discurso tan coherente. Se hablaba mucho de coherencia aquí hoy y seguimos constatando coherencia. Gracias. Sí, bueno, yo no tengo la capacidad para expresarme de una manera así, sin tablet o sin folio. Pero, bueno, quien reniega de la cultura, que no guarda interés por conocer los acontecimientos que tuvieron lugar tiempo atrás, carece de persona. Es puro presente, impulso y acción. Alguien destinado a pasar por la realidad de puntillas. Sin la dignidad que aporta el conocimiento del pasado, somos los cautivos en la caverna de Platón. Si no poseemos información del pasado ni criterio para entender esa información, ¿qué sentido tiene ser quienes somos? Sin el saber de la historia nos convertimos en peleles, a merced de los estafadores, en idiotas. Leer y descifrar lo acontecido mediante métodos críticos nos permite obtener buenas herramientas para interactuar con otros, buen calzado para caminar por el mundo sin caer en trampas como los prejuicios, la homofobia, el machismo, la estupidez, en definitiva. Por fortuna, nuestra sociedad posee remedio contra la peor pandemia de nuestra sociedad, la estupidez. Una inyección de cultura al día nos vuelve audaces y hace que el buen gusto se instale en nuestras mentes. No todos los seres humanos han tenido ni tienen la oportunidad de acceder a esa vacuna mágica e indolora, pero los que estamos aquí, los que tenemos internet en casa y aulas en las que reunirnos, sí tenemos acceso. Las puertas del conocimiento están abiertas para nosotros. No olvidemos que generaciones y generaciones de personas se han quebrado en cuerpo y alma para que podamos enriquecernos culturalmente. Esa riqueza, su conservación requiere ser responsable, porque en eso consiste ser libre. Les voy a hablar de alguien. Andrew Wiles tenía 10 años cuando encontró un libro en una biblioteca. Su título, El último problema, del matemático Eric Temple Bell. La cuestión aparentemente irresoluble que allí se exponía, el último teorema de Fermat, intrigó a aquel niño durante años. De adulto en Princeton, logró resolver lo que parecía imposible. Hoy es uno de los matemáticos más relevantes del siglo XXI, premio Abel y Sir de la corona británica. Cabe preguntarse qué habría pasado si Andrew Wiles nunca hubiera asistido a la biblioteca donde se topó con las ecuaciones de Fermat en el libro de Bell. No cabe. Aunque los verbos condicionales atrapan nuestra mente y se frenan las expectativas, el caso es que el niño de 10 años y el libro se encontraron. Tal vez porque el futuro matemático vivía en un contexto cultural que funcionaba igual que un puente para que esos dos elementos coincidieran como una abeja y una flor. El puente de conocimiento que enlaza una creatividad repleta de experiencias con una creatividad vacía de experiencias es la base de la cultura. Así se fabrica el tejido que envuelve los buenos momentos de la historia humana. Buena cuenta de ello puedo dar mediante mi biografía. Recién inaugurado el siglo XXI, yo descubrí esta ciudad, pero la descubrí
bueno, la he descubierto siempre porque he tenido una relación trilateral con la ciudad. Mi tierna infancia transcurrió en Tejina, mi adolescencia en el Cardonal y esta edad tan extraña que son los 35 años, desde el 2013 hasta ahora, ha transcurrido en el centro, ¿no?, de la ciudad patrimonio. Así que recién inaugurado ese siglo, descubrí esta ciudad, pero concretamente el Ateneo, en el que mi creatividad vacía entró en contacto con otras creatividades colmadas de experiencia. Jamás olvidaré las peripecias vitales de Patricio Olivera, la voz de Mariano Vega Luque, la voz, ¿no?, qué voz, las conversaciones con Macanti, la alegría de Lica Ramos, el poder mágico de Elsa López, la mirada de Isaac de Vega, las bromas de Arosarena, la flema británica de Carlos Pinto Grote, la sencillez de Cecilia Domínguez, el humor de Alberto Pizarro, la complicidad con Ove y con Pello. Pello, por cierto, fue quien me presentó a través de un pseudo poema mío a Macanti en su momento. El señor Elfidio, con su periódico, estaba allí con una prensa. Yo no me atrevía a acercarme, tenía miedo, ¿no? Pero estaba allí siempre. Esas instituciones generadoras de cultura que muchas veces en la actualidad observamos con una perspectiva como periclitada o caduca. Bueno, a lo mejor de vez en cuando vamos a un adolescente, se fuga por ahí, encuentra y recala, y si lo acogen con amor, puede expandirse. Eso es lo importante que tengamos en cuenta en esta ciudad. Bueno, el primer libro que publiqué, Los Centinelas, lleva como pórtico la siguiente cita de Edmond Javés: mientras no nos expulsen de nuestros vocablos, nada tendremos que temer. Mientras nuestras palabras conserven sus sonidos, tendremos una voz. Mientras nuestras palabras conserven su sentido, tendremos un alma. Esta cita fue seleccionada por el peso de compromiso que posee, ya que en su contenido reside un lema de resistencia humanista: mantener las palabras con vida para que el silencio que supone la incultura y la represión no las devore. Y para mantener activa esa llama, sin duda, hay que aportar ramitas, rastrojos, madera. Hay que ir al bosque del lenguaje, buscar los leños, usar el hacha, descartar los tocones húmedos y las ramas podridas y recolectar lo que llegará a ser fuego. Considero que el fuego de la poesía solo es posible después de que la conciencia redefina el concepto de palabra para alejarlo de su maltrato mundano. No se puede leer y escuchar un género tan hondo y comprometido desde la noción funcional de palabra a la que estamos acostumbrados. A propósito de la primera obra, mi primera obra que vio la luz en el año 2011, Alejandro Rodríguez Refojo escribió: Los Centinelas se inserta en el contexto problemático que actualmente acompaña toda palabra que beba de esa tradición meditativa o metafísica, tradición que aquí en las islas, por especiales circunstancias geopoéticas, se ha caracterizado por una propensión a integrar mito y paisaje. A su vez, Iván Cabrera Cartaya, que está por aquí, bueno, para mí un poeta fundamental y, desde mi opinión, uno de los valores líricos más potentes del país, señaló del poema que abre esta ópera prima lo siguiente: Génesis, se llama el primer poema del libro. Bellísima proposición de un nacimiento radical y texto de poética que no sugiere el desconocimiento y el descondicionamiento de la mirada como única forma de acceder a lo que Rilke llamó lo abierto. Por mi parte, ateniéndome a ambos criterios y consciente de que soy una hormiga que todavía no tiene ni un mapa provisional para saber cuál es su territorio creativo, leeré un poema de mi primer libro, poema que también aparece en la colección publicada por la Fundación Mafre en el año 2003. El primer libro no lo tengo. Esta es la de la Fundación Mafre, que está editado junto a Iván Cabrera Cartaya, solo que lo suelo mantener a Iván al margen del apunte biográfico para que no estemos viéndonos constantemente en nuestras biografías. Bueno, Ocultación se titula el poema. Llegó la hora del eclipse. Estamos en casa, dentro.
cerca de la matriz donde nos tendemos para hallar el sueño. Te miro a la cara y percibo tu rostro desvaneciéndose. Los objetos también siguen el mismo camino. Donde había un perchero ahora hay un mástil sombrío. En el espacio que ocupan los muebles, paredes de terciopelo negro amortiguan la mirada. Tus labios son dos grietas en una máscara de carbón, un ataúd lleno de silencio que no puedo asociar a tu cuerpo. De poco valdrá esperar a la luna. Sus huesos, camuflados por el sol, fornican oscuramente con Apolo. Tú aquí en la casa ya no existes. Tu magnetismo de ángel con ojos en blanco ha perdido su fosforescencia de animal submarino. Estoy solo, quemo mis pulmones con nafta, me encadeno a las esquinas y ciego las ventanas con vendas empapadas en sangre. Llegó la hora del eclipse y tengo que vencer al eclipse, aplastar al eclipse, eclipsar al eclipse, aunque su despotismo nocturno me obliga a buscarte cual niño asustado. Muevo las manos como hélices, las entrañas del mundo arden y este corazón se hace polvo de plata. Encuentro algo que tiene frío y emana humo, pero el eclipse te ha borrado y ahora, contra el castillo de mi pecho, solo hay un primitivo, rotundo y brutal esbozo del miedo. Ahora, retornaré a Edmond Javés para introducir algunos esbozos de lo que significa para mí la poesía. En el libro Del desierto al libro, donde el periodista Marcel Cohen recoge las entrevistas que realizó a Javés, concretamente en la página 71, el poeta dice: usted ve una contradicción entre los términos memoria e imaginario. Esa contradicción no existe a mi modo de ver. Imaginar es, tal vez, reencontrar, recrear lo que hemos olvidado. Javés responde esto a raíz de una pregunta sobre un rasgo de su estilo, de fortísima estirpe judaica, consistente en inventar rabinos y diálogos entre ellos. La respuesta es reveladora en cuanto al ánimo que el autor supone a su manera de pensar, ya que al abolir la frontera entre lo imaginario y lo memorístico, florece la versión subjetiva, ¿no? Edmond Javés no se refiere a los pueriles aspectos íntimos que se fuman y caen en el olvido, sino a lo recordable, lo olvidado y lo imaginario de una cultura basal como la judía. Cuando imaginación y memoria forman un continuo, se abre el campo de la interpretación, también del dogma y de la mentira, pero no es mi intención adentrarme en cuestiones psicológicas o sociológicas, sino dirigirme a un asunto más delicado y destacar que existe una simetría, o así quiero entenderla, entre la ausencia de frontera que plantea Javés y mi forma de acceder a lo lírico, donde la imaginación prospectiva, la imaginación como una arqueología del olvidado, es la señora del mundo. Espero que esto pueda comprenderse con algún poema que leeré al final de esta intervención, que no voy a extender demasiado tampoco. La poesía propicia o activa un estado de espera o de escucha, tanto en el espíritu que cifra como en el que descifra, tanto en el escribiente como en el que atiende a lo escrito. A propósito de ese momento suspendido, José Ángel Valente escribió: estado de escritura, estado de espera o de escucha, no del que va a decir o utilizar la palabra, sino del que va a comparecer ante ella. Comparecer ante ella es pensar en la palabra como una jueza, un órgano que sentencia imágenes, ritmos y símbolos y los condena a ser poema. La palabra como un tótem que nos obliga a confesar la verdad, aunque esa verdad resulta incomunicable porque en cuanto trata de ser pronunciada se contamina por el filtro del lenguaje, solo tiene el reducto estético para manifestarse. Esta paradoja, esta comparecencia corrupta, es el ciclo que pretende romper el poema, porque éste sabe
de modo esotérico, que la belleza es verdad y la verdad belleza. Así que hará lo que esté en su haber, sintáctica, métrica y metafóricamente, para acercarse a ese verso de John Keats, la verdad es belleza y la belleza es verdad. Si no lo consigue, es un artefacto rudo, carente de señal, que no sabrá comparecer ante la jueza. Al amparo de esta presencia, que es la palabra en un sentido que deseo que entiendan como metafísico, la dimensión que adquiere la escritura es de responsabilidad. Al fin y al cabo, he de dirigirme a una deidad íntima, no para redimirme, sino para expresar una alucinación, un paisaje telúrico, una estampa histórica o una enseñanza humana. Cualquier pulso que despierte la certeza de Keats como si fuera un conjuro. Por eso necesito que sepan que escribo poesía para la palabra, para confesarle a ella, con la sinceridad con la que se le escriben los síntomas sufridos a una sanadora, lo vivido, lo olvidado, lo recreado, equilibrando visualidad, ritmo y simbología como ingredientes de una pócima. Si Carmendelia tiene algo que decirme o algún... Me lo he puesto muy fácil, ¿eh? Bueno, Sergio, desde luego, ya en la rueda de prensa, junto a la concejala Yaisa López, llamaba la atención pues aquel breve pero intenso y profundo discurso en el que hablaba del patrimonio de la humanidad, en el que había también que incorporar pues las letras, ¿no? Y hablabas de la responsabilidad justamente, ¿no? Como lo acabas de hacer ahora. Sí, efectivamente, para tener una noción de ciudad patrimonio de la humanidad, no solo es una señal de reconocimiento, sino es una señal precisamente de responsabilidad. Y esa responsabilidad no solo no está anclada simplemente en reivindicar trazados urbanísticos fascinantes, por otro lado, en establecer cánones arquitectónicos, sino en crear contextos presentes como en el que estamos ahora mismo, para elaborar futuro, ¿no? Para continuar con el patrimonio de la humanidad, porque es continuo en el espacio, en el tiempo, esa responsabilidad. Turísticamente es atractiva, pero tenemos que ofrecer mucho más que franquicias, ¿no? en esta ciudad. Últimamente dicen ciudad, no sé por qué, lo he escuchado, pero... y sí, yo creo que es fundamental que se rescate el patrimonio y que se genere nuevo patrimonio. Y Sergio Barreto, como joven y como, en fin, persona pues con esa curiosidad intelectual infinita, pues bueno, antes hablaba Óscar Bacallado de que dejó esa estabilidad laboral que podría haber significado la enseñanza, ¿no? y que cayó en paracaídas pues, en ese mundo tan incierto del teatro, que por otra parte pues, es lo que les fascina, ¿no? Y aquí tenemos a otro, no sé si parapentista tal vez, que abandonó la academia, la enseñanza, digamos, reglada, en un momento dado en que veía que lo que te fascinaba eran las letras y que allí no encontrabas pues lo que ya sabías que ibas a buscar, ¿no? Y es un escritor hecho a sí mismo y tanto que se ha sabido hacer a sí mismo, ¿no? Bueno, sí, a propósito de eso sí que tengo respuesta escrita, así que puedo fluirla de otro modo. No todo ha sido hermoso y autoconstructivo y meritorio en mi vida. Durante los años más duros de la crisis económica, bueno, desde su surgimiento, el concepto de deuda se instaló en todos los elementos que conforman el Estado. Desde los ministerios hasta la familia, tuvimos que afrontar individual y colectivamente esa espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Actividades financieras irresponsables, al no gozar de antecedentes legales que las contuvieran, obligaron a gobiernos y ciudadanía a afrontar las consecuencias. Mi actividad laboral comenzó en el año 2007. No pertenezco a la generación de jóvenes de mi edad que se preocupó por construir un intachable currículo académico, por lo que mi realidad no se ha formado bajo el paraguas de la ultracualificación, los aularios y las prácticas profesionales. Digamos que a ojos del sistema he sido un bala perdida, un fracasado que empina el codo en los bares. Hoy creo que mi incapacidad para adaptarme al orden establecido es el resultado de una claridad tan ingenua como libertaria. Desde los 10 años yo quería ser escritor, no filólogo, ni filósofo, ni bibliotecario, ni gestor cultural, ni profesor, ni traductor, ni astronauta. Escritor, solo eso.
Cualquier otra actividad que me distrajera de dicha visión era un accesorio prescindible. Esto es una locura, y todavía lo es, claro. No se pueden imaginar la cantidad de veces que me han advertido de que eso no da de comer, que vivir de escribir es imposible, que la vida ya me pondrá en su sitio, que cómo me voy a presentar un trabajo con la palabra escritor en el currículum, por Dios. Esto siempre ha venido acompañado de una ristra de consejos sensatos y sinceros, lógicamente, ¿no? Hay que comer, hay que pagar facturas, hay que contentar a los que esperan algo de ti, etcétera, etcétera. La crisis comenzó cuando me emancipé del hogar familiar. Gracias a un trabajo básico, limpiar cristales, resistí hasta el 2013. 7 años en un oficio cuyos niveles de responsabilidad e implicaciones intelectuales eran mínimos. Y entonces me permitieron escribir y centrar mi mente en ese acto. A mi alrededor, la gente de mi generación comenzaba a descubrir que gran parte del esfuerzo formativo se diluía. Porque unos señores multimillonarios habían arruinado su mundo. Los mercados saturaban y jóvenes cualificados se veían en la obligación incluso de rebajar sus expectativas, su currículum, para afrontar la realidad que nos habían puesto de repente, ¿no? Pertenezco a un segmento generacional que nos dijeron: edúcate, tienes que ser esto, tienes que ser lo otro, tienes que formarte, y de repente nos bajó una cortina de hormigón que no nos permitió realizarnos, ¿no? Yo no hablo por mí, porque yo estaba limpiando cristales, pero yo empapaba cristales con agua y jabón y luego los limpiaba con una goma durante 8 horas al día, durante 6 días a la semana, nada más. Cuando llovía no trabajaba y me escribía, perfecto. Claro, siempre estaban los sensatos quebrantasueños, ¿no? Para decirme: vas a pasarte toda la vida así, ¿por qué no te preparas algo? ¿No te gustaría aspirar a algo más? Las respuestas estaban en mí, pero bueno, yo en silencio, mientras desarrollaba mi vida y vivía en el centro de Santa Cruz y tenía una vida digna con mi pareja. Pero ahí había unas respuestas a esas preguntas de inquietud, y que, bueno, durante ese tiempo pues escribí el primer borrador de la novela Versus, de la novela que obtuvo el Benito Pérez Armas. Después publiqué mi primer libro de poemas, Los Centinelas, y colaboré, pero esporádicamente, en la prensa canaria, y obtuve el Emeterio Gutiérrez Albero, el premio Gutiérrez Albero. Así que era como un constante, ¿no? Así que no pertenezco a, como dice, pues, a casi a todo el mundo, ¿no? Realmente soy de calle y soy de hablar con la gente, ¿no? El Ateneo ha sido uno de los, bueno, es el lugar central, ¿no? Para mi expansión y para empezar a descubrir cuál es cómo se mueve la intelectualidad, ¿no? ¿Qué piensa la intelectualidad, ¿no? Y simplemente imitar. Había que imitar, no era tan difícil. Bueno, pues ahora ya sí creo que te podemos mandar para el atril para que puedas moverte con las manos un poco más, con más libertad y poder pasar las páginas. Y bueno, pues a él lo hemos visto durante años darle vida cultural al Café 7, en la calle El Juego, y en la calle Manuel de Osuna con una cafetería, una tetería cultural, en fin. Bueno, pues ahora sí ya te escuchamos. Apuntes para iniciar un viaje, para Melchor López. Mira, Sirio relumbra, es el rayo de Heráclito o el farol en la mano de Diógenes, pero distante, lejos en el éter, donde una vez soñé que llegaría. Han sido numerosos los cambios desde entonces. Cae la negrura y el perro continúa junto a Orión. Y el ferry va a zarpar, mira el trasiego, los tres con su mesura, el ferry, el perro, Orión, atraviesan el tiempo y recorren la bóveda celeste y las aguas talásicas de Zeus. Se subió todo el mundo a este navío, pero nadie responde. Y vosotros, caídos en Actium, ¿por qué entendéis el mar como si ahogara?
Flebas, ¿no estabas muerto? Y tú, Amení, el hijo de Amená, ¿por qué te sobrecoge la idea de un naufragio? ¿Por qué habláis temerosos de Sila y de Caribdis? En la orilla no sirve ferry alguno y lucen los trirremes abatidos. El capitán corrompe su moral y busca la taberna más cercana. Todas vuestras hazañas sin mar no existirían. ¿Quién ha visto el trayecto de una estrella? ¿Cómo puede creer que se hace tarde? Quien ha cruzado el agua sabe que lo profundo es pavoroso. ¿Por qué no reaccionáis, cadáveres de son y berberiscos, Vasco de Gama, Magallanes, corsarios, balleneros? Yo creí que la bóveda era de piedra oscura con vetas diamantinas y quise a ella ascender para tocarla y al tocar comprendí que somos navegantes en mares subterráneos. Un día llegaremos, susurré una vez en el ferry. ¿A dónde llegaremos?, dijo él. A Sirio llegaremos, pero era la mentira de la infancia, la arrogante mirada de un príncipe mimado. Él se murió hace poco y lo encontré otra vez en la cubierta. Fui marinero en Córcega. Mi padre cazaba jabalíes en los sueños y mi madre era ciega desde joven. Cuando el mar me tocó todas las fibras, los del pueblo me hablaron del escorbuto. Come naranjas, bebe ron y mantente sereno en alta mar. Yo escuchaba el latido de Leuca, de la Blanca y de las Cícladas. Me obsesioné y morí frente a Sicilia. Aunque eso ya lo sabes, estuviste en mi entierro. ¿Qué haces en este ferry, poeta? No supe responder. Aquí nadie responde. Mira, mira, Sirio relumbra. Tomemos un mercante y alejémonos. Enrolarse no es fácil sin permiso, pero la sed de mar es insaciable para aquellos que ven el horizonte y preguntan de niños qué verán cuando se desvanezca la humareda. Tomemos un mercante y alejémonos. Mira, allá está el oeste, fulge el iris y riela el sol que nace y hay serpientes que muestran las escamas de sus lomos. Te hablo de experiencias en la antípoda, de esmeriladas aguas verde-azules y pesca en abundancia, cornucopias que vomitan los dones submarinos. El viaje es difícil. ¿Te preparas? Debemos a Melkart un sacrificio. Y yo creo que ya podemos acabar, Rosita.